el exorcismo y durante Iglesia Católica. Y te puedo decir que la sensación que yo he tenido ahí dentro ha sido la misma antes del exorcismo, durante el exorcismo y después del exorcismo. Perfectamente puede ser, porque quizá no pase nada, porque se han celebrado misas negras, no tiene por qué pasar nada. No tiene que pasar nada. Yo lo que te digo es que los fenómenos van acompañados de una serie de causuística, ¿vale? Que tú la puedes asociar a demonios, pero no todo el mundo la va a asociar a demonios. O otras personas la pueden asociar a diferentes causas, o incluso le van a buscar una explicación totalmente psicológica o física. O científica, perfectamente. O científica. Me parece muy bien. Y para mí son tan creíbles como las otras, ¿eh? Claro, es que aquí lo que estamos queriendo, cuando hemos puesto este título tan drástico de templo de Dios poseído por el mal, lógicamente el término poseído es un término, lógicamente, que no es directo, sino metafórico. Es el por qué está tan presente, ¿no? En la Santa Madre Iglesia como tal, esa figura que a priori pues debería de ser el olvidado, el apestado, ¿no? Como tal, ¿no? Como en su momento pues para Dios fue, ¿no? El que cae, el que es expulsado como tal bueno, pues del reino de los cielos, ¿no, Víctor? De ahí que haya tanta controversia y que sea un debate tan candente el que estamos teniendo, ¿no, Víctor, en el día de hoy? Sí, la verdad el debate está siendo bastante calentito, son de esos debates buenos, pero sí, yo tengo que decir en cuanto al tema del demonio, simplemente ya olvidémonos de religiones, olvidémonos de todos, ahí eso me ha gustado mucho también que ha dicho Silvia, el demonio está en la humanidad, que lo has dicho, ¿verdad, Silvia? Uh-huh. Es algo que me ha gustado mucho, porque sí, de algún modo... a veces, yo creo firmemente en la figura, lógicamente, pero muchas veces lo que pienso es que nosotros mismos creamos nuestros propios demonios, ¿vale? O sea, ya olvidando la figura simbólica o los que creemos en ella, como somos Misael o yo, muchas veces el ser humano es el propio creador de ese demonio, realizando acciones malas, realizando... cosas que no son correctas, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que dentro de la Iglesia el demonio es algo que ha estado siempre muy presente. Pero la pregunta... seguirá estándolo. En este caso, perdón, Víctor, pero la pregunta es, ¿qué necesidad tiene? Porque volvemos a lo mismo, y perdonarme y dejarme que lo diga y lo lance así. Para mí las religiones... yo siempre digo que qué pena, ¿no? Que en este caso pues no se pueda dar un significado a una palabra diferente al que tienen, porque para mí, por ejemplo, el concepto religión como tal, y no digo en todas, sino en casi todas, se podría traducir como poder. Y al final el poder, lo que te empodera al final, es lo que te hace que te corrompas. Y al final me ha encantado cuando Misael ha dicho el olor a corrompido, el olor a... Al final yo creo que es el propio ser humano, ¿no? El que al final crea, genera y hace y empodera a esa figura. Lo triste de todo esto y la pena de todo esto, y Silvia, en este caso estamos a punto ya de acabar este debate, es cómo se puede llegar a utilizar a una entidad que todos sabemos, en este caso, o la gran mayoría sabemos que pertenece a toda la humanidad como tal, y apoderarse y empoderarla de una manera tan sublime, dándole el poder que realmente no merece, ¿no? Y el problema creo que recala justamente en eso, ¿no? En el propio poder, ¿no, Silvia? Claro, fíjate en una cosa. Las religiones que no son monoteístas no tienen este tema, no tienen esta figura del diablo como oposición a Dios, ¿vale? Tienen demonios, pero consideran que sus dioses tienen su parte de luz y su parte oscura, que es como originariamente aparece en el Antiguo Testamento. Tú cuando lees el Antiguo Testamento realmente no es un Dios benevolente y paternal. Ajá. Parece más bien un psicópata. Ajá. Sí.
¿vale? Entonces, después, con los nuevos evangelios, se le da la vuelta y a esa figura de Satán, que era el opositor, que después de todo es un arcángel de Dios, ¿vale? Digamos que para limpiar un poco la cara de esa figura de Dios, se convierte en su opositor, no en su esbirro, que es lo que era originalmente. Ajá. Entonces ahí estamos viendo una manipulación clarísima. Es un tema, ya me lo hemos dicho, controvertido. Es un tema que sabíamos que, lógicamente, teniendo aquí, pues, para mí, vuelvo a repetirlo, experiencias, expertos. Y volvemos a la etimología nuevamente. Yo creo y opino que es un tema complicado. Yo, por ejemplo, estoy leyendo por aquí comentarios de, por ejemplo, Michel Maric, que dice: las religiones animistas también lo tienen a su manera. Por ejemplo, dice tuitero: tener poder te empobrece y envilece como ser humano. Christensen dice: toda la razón, Víctor, el demonio es del propio ser humano, como ha dicho Silvia. Jaume Ensen dice: alguien lo dijo por ahí, es el maniqueísmo. A mí me encanta sinceramente, porque hemos abierto una puerta, y no precisamente al demonio, ni al diablo, ni a Satán, sino al debate. Y la verdad, sinceramente, para eso estamos aquí, para hacer pensar a la gente, para que la gente después, pues como ha dicho Silvia, ¿no? O como ha dicho Misael, después vayan al Evangelio, al Antiguo, al Nuevo, y puedan informarse y puedan sacar sus propias conclusiones, porque cuidado, aquí daros cuenta la variedad, en un equipo tan unido como el nuestro, en Narradores del Misterio, cómo hay una diversidad tremenda de opiniones, pero todas respetables. Todos los argumentos pues tienen su poder, y para mí realmente creo que el verdadero poder es el poder de la palabra, el poder del argumento. Creo que ha sido un maravilloso debate, y la verdad es que espero que próximamente podamos tener más debates de estas características, y sobre todo tocando temas controvertidos, temas de estas características que yo creo que a la gente les apasionan, y de hecho hemos podido comprobarlo a través del chat de Spreaker, bueno, pues con el propio debate que se ha creado, que os recomendamos en este caso, si no habéis accedido al chat de Spreaker, pues que entréis, accedáis y participéis. Ya sabéis, en Spreaker somos Narradores del Misterio. Misael Cerrajero, compañero, un auténtico lujazo como siempre. Ahora te vamos a mandar ya para el otro estudio para que nos regales ese pedazo de casos de Misael, y te escuchamos ahora en unos instantes, ¿vale, compañero? Perfecto. Hoy, bueno, ya lo has dicho tú, Palacio Linares. Ahí. Una primera parte porque el caso es largo, muchos datos, pero bueno. Tranquilo, porque como digo yo siempre, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y si puede ser 3 mejor, compañero. Un fuerte abrazo, Misael, compañero, y nos vemos próximamente. Fuerte abrazo. Venga, vamos a escuchar a nuestro compañero Misael. Despido a nuestro compañero Víctor, que lo reencontraremos ahora dentro de un ratito en Conexión Entre Dimensiones. Víctor, un fuerte abrazo, compañero, y hasta luego. Un fuerte abrazo, compañero. Hasta un rato. Y nuestros compañeros Fran González y Silvia Rossi ya están preparándose, porque claro, Silvia tiene ahora de aquí a nada un enigma maravilloso de la historia. Pero ahora, ¿dónde nos tenemos que ir nosotros? Pues nos tenemos directamente que ir con nuestro compañero Misael Cerrajero a esos casos que bueno, pues que son pura esencia de lo paranormal. Los casos de Misael en Narradores del Misterio. Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una semana más a los casos de Misael. La historia real que os traigo esta noche nos traslada directamente a Madrid. La leyenda y las voces fantasmales encuentran en el Palacio de Linares un escenario de excepción que viene acompañado de una turbulenta historia de amores incestuosos atribuida a los personajes que la habitaron. El paso del tiempo ha convertido lo que otrora fuera una de las más ricas y esplendores casas de Madrid en un lugar tétrico donde los bronces y mármoles, maderas nobles y espejos, adornados con bellos artesanos y frescos, van evidenciando cada vez más el deterioro de la suciedad.
Los años han convertido el palacio en uno de los lugares más propicios para asomarse al abismo del oculto, de lo inexplicable y de lo paranormal. El primer marqués de Linares, José de Murga, adquirió en 1872 diversos solares que eran propiedad del Ayuntamiento de Madrid, para construir sobre una superficie total de 3.064 metros cuadrados lo que más tarde sería conocido como el Palacio de Linares. El primer plano del edificio data de 1872, pero hasta el 1900 no se inauguró. Es entonces cuando cobra mayor intensidad la triste leyenda de sus primeros moradores. La turbulenta leyenda de un amor imposible que acompaña desde siempre a los primeros habitantes que hace un siglo residieron entre los muros del palacio. Se une también a la sorprendente serie de sus sucesos inexplicables que un grupo de investigadores aseguró haber vivido en el interior del palacio. Las voces fantasmagóricas comenzaron a escucharse mientras un grupo de estudiosos buceaban en la historia de los antiguos propietarios del palacio, sobre los que desde antiguo había recaído la sombra de un pasado incestuoso. Según cuenta la leyenda maldita que tiene su origen entre la aristocracia madrileña del siglo pasado, el marqués José de Murga y Reoliz, Michelena y Gómez, nacido en Madrid el 13 de febrero de 1833, se había casado sin saberlo con su propia hermana, Raimunda Osorio y Ortega. Raimunda era la hija de una cigarrera hacia la que había sentido una especial atracción el padre del marqués, un riquísimo financiero de la época que amasó una inmensa fortuna en Cuba. El padre del marqués, un hombre de talante liberal, había inculcado a su hijo un sentido práctico de la vida. Al parecer, el rechazo que el acaudalado industrial Mateo de Murga Michelena sentía por las bodas de convivencia tantas veces celebradas para mantener y engrandecer las grandes fortunas de la época propició que el joven José de Murga conociera a la que sería su esposa en un ambiente poco cercano a los más propios de su condición social. Así fue como el que fuera primer marqués de Linares entablaría relaciones según la leyenda popular con Raimunda, la hija de una cigarrera que trabajaba en la fábrica de tabacos de Madrid. Cuando el padre del protagonista de esta turbulenta historia supo de las relaciones sentimentales que su hijo mantenía con la mujer, que era fruto de los tempestuosos amores que mantuvo hacia 1830 con la cigarrera, envió repentinamente a su heredero a estudiar a Londres, con el objeto de que el joven Murga olvidara que el amor que sin saberlo se encarnaba en la persona era de su propia hermana. Al cabo de un tiempo, José de Murga regresó de Londres y llevó a cabo su firme propósito de contraer matrimonio con su enamorada Raimunda. Ya había fallecido su padre y el matrimonio se celebró, dice la leyenda, sin que los cónyuges supieran su relación de parentesco, aunque algunos investigadores aseguran que ambos conocían el secreto que el padre del marqués al morir se llevó consigo a su tumba, según mantienen otros estudiosos. Sea como fuere, la historia popular sitúa al primer marqués de Linares y primer vizconde de Llantero, títulos que le concede el rey Amadeo de Saboya el 11 de febrero de 1873, por los actos benéficos que había ejercido. Felizmente casado frente a su escritorio cuando tuvo conocimiento de la estremecedora verdad relacionada a su unión matrimonial. Se dice que José de Murga, además de noble, senador del reino de la provincia de Segovia y poseedor de una inmensa fortuna heredada de su padre y hermanos, encontró una carta que su padre en vida no llegó a enviarle, en la que relataba la incestuosa relación de consanguinidad con su esposa. Tras conocer con estupefacción la escandalosa situación, los cónyuges a los que supuestamente el Papa León XIII les concedió una bula de castico nubi, permitiéndoles así convivir bajo el mismo techo en castidad, vivieron con amargura hasta el final de sus días. Hay quienes aseguran que el marqués, al conocer la noticia, se suicidó,